Perfecto, buenas tardes en América Latina, buenas noches aquí en Europa. Estamos comenzando uno más de estos exitosos webinares de Academia CIDI que están organizando con mucho talento y mucho éxito Miri Manuse, que es la persona encargada de todas estas cosas. Y hoy tenemos el placer de estar con ustedes para hablar de intervencionismo en vías biliares. Es un gran honor para mí estar, a pesar de la hora, no quería dejar de pasar esta oportunidad porque es un tema fantástico y sobre todo también porque contamos con la presencia de una colega que me parece que es la primera vez que está con nosotros, que es la doctora Gina Landín. Es una persona muy linda, es una mujer colombiana que ha hecho sus estudios ahora en intervencionismo y medicina y intervención en Estados Unidos desde hace algunos años. Ella trabaja, ¿me corriges, Gina? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos. Un Me placer. corriges, claro, sí, si hay alguna cosa que de corregir. Ella es radióloga intervencionista, es assistant professor en el instituto del llamado Miami Cardiac and Vascular Institute. Es un instituto de muchísimo prestigio y pues realmente es un privilegio contar con gente como ella porque realmente no cualquier persona entra en esos institutos, ¿no? Y contar con su presencia y contar con la experiencia que ella nos va a compartir esta noche es realmente, como lo dije ya, es un honor. El tema es intervencionismo biliar, pero más bien queríamos hablar un poco más de lo nuevo, innovaciones, y por ello invitamos a Gina precisamente porque es una persona con mucho talento en las cosas nuevas, ya lo verán. Y no me voy a extender mucho más en la introducción. Yo soy Rubén López, trabajo en Suiza, ya algunos me conocen en el hospital de Solothurn. Y vamos a empezar a hablar, el tema lo vamos a dividir en dos partes. Yo voy a comenzar con un par de casos clínicos, hablando de cosas también nuevas, pero materiales, cosas quizá no tan nuevas, y Gina va a complementar con una experiencia bárbara con angioscopía. Voy a comenzar, y esta es la diapositiva inicial que quiero compartir a vosotros en cuanto a lo que utilizamos en vía biliar. En la vía biliar se puede usar todo. En realidad, entendemos que la vía biliar es algo que pues, primero se usa la aguja de Shiva y el drenaje, con la angiografía, etcétera. Y pues dependiendo, pues todos saben que se puede usar stent para algún tumor, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que se tienen que entender en cuestiones de fisiología, de anatomía, en cuestiones de materiales, que nos permiten utilizar todo ese armamento de nuevas tecnologías que nosotros tenemos. Ajá. El primer caso que les voy a mostrar es un caso muy interesante para que vean a lo que me refiero. Esta es una imagen de una operación que estaban haciendo en el hospital. Esto ocurrió hace un par de semanas, ¿eh? Todo esto es fresco, los casos los saqué hace poco. Estaban operando una paciente que tenía un tumor en la cavidad pélvica y le hicieron una cirugía laparoscópica, como pueden ver, ahí está. Una chica de 60 años, una mujer pues todavía realmente en una buena edad. Tenía un kyst, un tumor de estroma intestinal, y tenía metástasis peritoneales y le hicieron por ello un bypass gástrico. Y el problema de ella fue que hizo un leak biliar, una fístula biliar por la cirugía laparoscópica. Se van a preguntar por qué y se los voy a explicar. Esta es una imagen de la gráfica de lo que le pasó a la enferma. La paciente estaba durante la cirugía siendo operada con los famosos trócares, esos que vimos en la foto inicial, los trócares de la paroscopia, ¿no? Entonces estos cirujanos hoy en día cuando operan pues tienen que manipular un poco la mesa, la tienen que mover para arriba, para abajo, dependiendo cómo quieran ver. Y no me pregunten cómo la paciente se les bajó de la mesa. Hizo esto, el movimiento que ustedes vieron, y le pasó lo que a los toreros y el toro, ¿no? O sea, ya se pueden más o menos ir explicando lo que le pasó. Al bajar la paciente se clavó los trócares en el hígado. Y eran tres o dos trócares bastante afilados, como de más de 20 French, y le perforó el hígado, realmente. Entonces la paciente, pues en ese momento la operaron, la abrieron, ya convirtieron la operación, pero la paciente después, esta es la imagen, así, quizá nadie va a entender esta imagen al principio, pero yo se las voy a hacer entender. Así de compleja como es esta imagen de resonancia magnética, así era el problema. Ahí está el hígado de la paciente, como pueden ver. Pongo las flechas, ahora sí ya pueden ver, ¿no? El hígado, la vía biliar derecha, la vía biliar izquierda, y todo lo que ven en blanco aquí, por ejemplo, esto,
es el líquido que se le salía de los orificios que causaron los trócares. Por arriba, por abajo, aquí, acá, en todos lados tenía bilis. Esto que ven acá, esta parte blanca, es la bolsa que tenía la paciente por fuera del cuerpo, de los drenajes quirúrgicos, lleno. La paciente tenía 4 litros al día de bilis que drenaba. Esa era una situación dramática y triste, ¿no? Aquí lo pueden ver, por ejemplo, mira, la paciente ya abierta, después aquí los hoyos de la cirugía laparoscópica y aquí otro y un drenaje, y así estaba. El día uno, por lo menos 1500 mililitros en 24 horas, y pura bilis, o sea, era un hoyo el que tenía esta enferma, ¿no? Entonces, obviamente, ya estaba operada, tenía cáncer, tenía todas las complicaciones. Y la paciente estaba en una condición bastante mala y nos llamaron a nosotros. Y obviamente, pues estudiamos esas imágenes de resonancia magnética y vimos que las lesiones probablemente estaban del lado derecho, por ahí del segmento 5, más o menos, como nos orientaron las lesiones, e hicimos la punción por el lado izquierdo. Esto es muy importante saber que nosotros no puncionamos por el otro lado, porque si las lesiones estaban de este lado y tú por hacer la colangiografía en vías biliares que no están dilatadas empiezas a manchar aquí el parénquima, pues vas a tener grandes problemas. Entonces decidí entrar por el lado izquierdo. Como pueden ver, vías biliares poco dilatadas. Empecé a llenar un poquito más, y poco a poco se van a ir dando cuenta lo que pasaba, ¿no? Ahí donde está el círculo rojo, ahí empezamos a ver los primeros leaks biliares, ¿no? Como les repito, entré por el lado izquierdo, perfecto, fue lo que hicimos, nos identificamos. ¿Qué hicimos? Metimos nuestro sistema ya de NEF, el catéter, y como pueden ver ya con el catéter adentro hicimos la colangiografía y ya era evidente, ¿no? La imagen se parece muchísimo a la imagen que veíamos, ¿no? Esto es el contraste saliendo aquí y este es el contraste en real en la fluoroscopía, idéntico, ¿no? Este es un poco de aire, no es una piedra. Entonces lo veíamos ahí, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué se imaginan que podemos hacer en este caso, no? Bueno, pues entonces lo que hicimos es obviamente entrar y empezar a ver una por una las ramas que estaban teniendo problemas y embolizamos, obviamente. Nosotros lo único que podíamos hacer es embolizar. Nosotros hemos hecho esto bastantes veces, o sea, no es frecuente que pasen estas complicaciones y me gusta a mí mucho hacerlo con COES, no lo hago con pegamentos porque muchas veces el pegamento no se adhiere a la vía biliar y se puede, disculpen la palabra, pero se puede escupir en la cavidad abdominal. Me ha pasado que lo pongo y de pronto ¡pum!, se escupe, ¿no? Entonces el coil se puede moderar bastante bien, se puede modelar. Como pueden ver, es un sistema 0.18, no es un sistema 0.35 ni 0.14, es un sistema bastante de bajo perfil. Lo pusimos y empezamos a cerrar una por una las vías biliares. Aquí lo pueden ver, ¿no? De distal a proximal. Ya verán por qué menciono esto de distal a proximal, porque esta embolización, ahí lo pueden ver, quedó muy bien, o sea, la primera rama, pero después la siguiente rama, y este es un signo que quiero que se aprendan muy bien los que no tienen mucha experiencia en vía biliar, esta fue una rama la que seguía paralela a esta con una amputación, y esto es un signo clarísimo que aquí hay una lesión biliar, a pesar de que aquí ya no se veía que salía el contraste. Cuando ustedes vean que hay una rama que está así cortada, ¡pum!, como un árbol que cortaron un tronco, eso es un signo casi patognomónico de lesión biliar y ahí hay una lesión que hay que reparar, ¿no? Entonces, pues obviamente nos fuimos, metimos el catéter de nuevo, el microcatéter, y entramos de nuevo y embolizamos esa siguiente rama. Eh, Ahí hay una imagen colangiográfica. El valor que tiene también hacer imágenes con subtracción digital es que les permite, cuando ya tienen mucho contraste, les permite ver la extravasación. Es decir, en vía biliar no solo se queden con las imágenes de fluoroscopia o las imágenes que no tienen las nativas, sino hagan también imágenes con subtracción de vez en cuando, sobre todo para identificar fístulas, porque la voy a repetir, porque miren, tú no puedes identificar lo que es contraste que está saliendo y el que ya está ahí, pero en la subtracción ahí sí lo puedes ver. Entonces, son cosas que tú tienes que aprender, ¿no? Entonces nos metimos a otra rama que vimos que estaba saliéndose, la que mostré previamente, nuevamente la guía, y una por una las íbamos cerrando, identificando y, como les mencioné, de distal a proximal. Esto tiene una relevancia, ya lo verán. Terminamos el caso, ya no veíamos más, hicimos más controles, como pueden ver, aquí hay un control, nuevamente, el último control.
no con subtracción, sino con lo otro, y ya me quedé bastante tranquilo. Dije, bueno, ya no pasa nada, ya no hay más lecaje biliar o leak biliar. Y claro, al otro día de 1500 mililitros a una bilis bastante clara y 120 mililitros, pero todavía seguía saliendo un poco de bilis. O sea, realmente yo esperaba que en un par de días ya no habría bilis, pero seguía saliendo y saliendo. Y el caso es que realmente lo que a mí me falló y que me voy a regresar a esta diapositiva es que yo me quedé muy tranquilo con la embolización, pero ya no puse ningún drenaje biliar. No quise invadir más a una paciente que ya tenía operaciones, etcétera. Y dije, ¿para qué le pongo un drenaje externo? Pero eso fue un pequeño error mío, porque al no ponerle el drenaje externo, la paciente seguía saliendo bilis, un poco de bilis, porque la manipulación y todo hizo que ese sistema biliar pues no drenara del todo perfectamente, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer ya cuando ya estaba la situación un poquito más mejor resuelta, pinché ahora sí por el lado derecho, que fue la más confortable para mí. Como pueden ver, las vías biliares estaban extremadamente delgadas ya. Aquí no se veía ningún lecaje y lo que hice fue, pues aquí ven esta imagen, esta es una fluoroscopia. Yo seguí inyectando contraste y no se ve que salga nada. Estaba perfectamente tapado, pero por ahí había algún pequeño punto que ya no podíamos identificar. Entonces lo que hice fue, bueno, ahí lo pueden ver, metí el drenaje, lo dejé un par de días y voilà, al día 5 ya, miren, los drenajes ya casi no tenía nada, en 24 horas 40 mililitros. Con lo cual, lo que quiero decir es que usen esas herramientas como embolizar con coils y todo está permitido, no solo son los coils para vasos sanguíneos, también en vía biliar se pueden utilizar, ajá, pero siempre es importante también descomprimir esa vía biliar de alguna u otra forma, ¿no? La paciente entonces al día 5 ya tenía casi nada. Y el mensaje que quiero dejar con esto es que también hay que pensar que un vaso sanguíneo y una vía biliar no es lo mismo. A pesar de que embolicemos con los mismos materiales y de la misma forma más o menos, no es lo mismo. Porque nosotros, miren, aquí tienen un vaso sanguíneo en la parte superior. La sangre fluye del vaso sanguíneo proximal hacia los tejidos, ajá, a lo distal. Entonces, si tú pones un coil ahí en la parte proximal y tienes buena suerte, que no haya colaterales, pues vas a cerrar aquí y cerrarás todo en manera distal. El problema con la vía biliar es que la vía biliar produce la bilis. La sangre no le llega por el corazón. La vía biliar produce la bilis. Entonces la vía biliar no es el lugar por donde entra la bilis, sino por donde sale la bilis. Con lo cual, si tú tienes un orificio como esta paciente de este lado y tú ocluyes en forma proximal, lo único que vas a hacer es que vas a redirigir el flujo hacia el lugar de salida. Entonces no vas a ayudar a la paciente. Y por eso siempre marcaba yo en mi presentación el decir, la embolización biliar es de distal a proximal, sí o sí. Si no puedes llegar lo más distal posible, ni lo embolices de esa forma porque no te va a servir y vas a cerrar cualquier vía de terapéutica posible. Entonces, la vía biliar se emboliza sí o sí de distal a proximal. Ahí está saliéndose líquido y la manera óptima es esta. ¿Ven? O sea, no es lo mismo embolizar un vaso sanguíneo que una vía biliar y aquí se entiende mucho la fisiología porque los tejidos funcionan aquí de forma diferente. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no veo preguntas por ahí por el chat en este momento. Miri nos está ayudando, es quien coordina estos webinares y ella, no sé si te quieres integrar y hay alguna pregunta en este momento. Hola Rubén, hola a todos. No, todavía no hay ninguna pregunta. Ok, entonces, Me gustaría hacer una con- pregunta, yo en realidad. per- Eh, ¿Hubieras arrancado directamente con un drenaje interno-externo o en estas situaciones sí o sí utilizas embolizaciones? no, en este caso yo definitivamente ya sabía que había lesión biliar, o sea, no era algo que yo sospechaba o algo, ya era evidente que la paciente tenía una lesión biliar y mi intención era cerrar lo más posible. O sea, el drenaje, realmente yo me sorprendí porque en la primera intervención que hice cerré todo, prácticamente el 90%, y yo no vi nada. Entonces, claro, a mí lo que me impresionó fue pues, que yo recibí una paciente llena de orificios, llena de cicatrices, llena de todo, y yo lo peor, lo menos que dije, bueno, vamos a probar. A final de cuentas, si hubiera sido bien si ella no hubiera tenido más ¿cómo se dice? Más fístula, pues hubiéramos hecho bien, ¿no? De no haberle dejado un drenaje, pero bueno, dejé un poquito la opción
al beneficio de la duda que le llaman, ¿no? Y al final, pues sí, desafortunadamente seguía saliendo un poquito por algún lugar que yo no vi y fue cuando ya decidí descomprimir, pero fue más por confort de la paciente. Pero hoy en día, si tú me preguntas, ¿cómo lo harías la siguiente vez? Sí, creo que sí le dejaría un drenaje ya externo después de la embolización, sí o sí, un par de semanas. Lo volvería a hacer, si tienes toda la razón. Y Gina, ¿qué opinas? Caso, sí, estoy totalmente de acuerdo. El volumen era demasiado grande para no embolizar. Eh, Cuando embolizas con pegante, ¿cuál es tu tasa, cuál es tu tasa de glue? De ¿Haces dilución. la dilución? Sí, 2-1, 3-1. Sí, no, en este caso realmente en vía biliar, como afortunadamente tienes la oportunidad de llegar bastante distal, lo hago lo más espeso posible, probablemente 1-1 incluso, 1-1, porque me ha pasado muchas veces que por ejemplo, gel foam o esas cosas nunca uso, se escupe, o sea, eso se va como lo pones, ya se está saliendo, a pesar de que la vía biliar es de baja presión, se sale muy rápido. Y lo que uso es 1-1. ¿Y por qué 1-1? Porque quiero que se pegue inmediatamente pero necesito ver el contraste. Entonces, por eso le pongo lo mínimo de contraste, que es 1-1. Un mililitro de lipiodol, un mililitro de histoacril o Glubran. Yo uso más Glubran y así lo hago. En vasos sanguíneos, cuando quiero que se vaya muy distal, lo hago 1-6. Pero aquí 1-1. Pero más bien aquí casi nunca uso glue. Yo siempre uso coils. Me encantan los coils, se comportan de una forma perfecta. O sea. Sí, creo que hay diferentes combinaciones. Yo también he usado Onyx, no sé qué tan, es un poco costoso, entonces no sé qué tan fácil sea, pero y en el chat hay una pregunta, ¿has probado Coil seguido de Glue? Que también podría ser como un sándwich, el efecto sándwich, que también creo que suele servir. Cuando he usado Glue, así, cuando he usado pegante ha sido 1-2, pero no es blanco o negro. Creo que la solución es, tienes que ver caso a caso qué es lo que crees que sirve más. Y en este particular caso, creo que era muchísimo volumen. Ya lo dijiste, o sea, dijiste exactamente la palabra mágica, caso a caso, o sea, porque si te funciona el glue, pues ya lo dejas con glue, si no, tendrás que usar el siguiente material, pero sí tienes razón, o sea, no todas las fístulas son iguales, no todos los orificios son iguales, y sí, realmente hay unos que, pues, de entrada tienes que elegir el material, depende de la lesión, pero estoy de acuerdo con eso. Eh, Voy a continuar con otro caso, si te parece, porque tenemos poco tiempo y tú quiero darte prioridad. Entonces aquí el mensaje es, ok, coils, ¿no? Los coils en vía biliar, definitivamente sí. O sea, el coil en vía biliar se usa sí o sí. Quizá para muchos es nuevo, pero no, para muchos de nosotros no lo es y el coil se utiliza. Lo que sí es que la implantación, como repetí, tiene que ser de distal a proximal, lo más distal posible. La compactación es esencial, o sea, aquí no es que el coil vaya a ser la trombosis como en el vaso sanguíneo, sino que aquí tienes que compactar de inicio. Y la alternativa siempre, obviamente, como lo mencionamos, va a ser el pegamento. Si no puedes llegar distal, no lo pongas, mejor utiliza glue, que se puede ir un poco más distal y punto, ¿ok? Esos quizás serían los mensajes en este pequeño caso. Y siguiendo un poco adelante con el caso número 2, es otro caso, no tiene ahora mucho que ver, pero también tiene que ver con ciertas estrategias, ¿no? Este es un paciente que tenía un tumor intestinal. Para casos prácticos, es un tumor en el duodeno, ¿no? Aquí lo pueden ver, es un tumor bastante feillo. Y era una mujer de 75 años, ya mayor, y le hicieron una anastomosis biliodigestiva, ¿no? Tenía un adenocarcinoma duodenal y le hicieron una operación en el 2023, un Whipple, y de pronto, pues, un año más tarde, en el 2024, llegó con colangitis, ictericia, pues todo el mundo pensaba lo de siempre, ¿no? Pues ya una recurrencia del tumor, ya probablemente la paciente ya hizo, de nuevo ya le creció el tumor y pues ni modo, ¿no? Lo peor se imaginaban. Y pues resulta que no, ¿no? Ya verán, el Whipple para los que están iniciando, los chicos que todavía no lo saben bien o que no tienen mucho contacto con estos, es una operación que es una anastomosis entre la vía biliar y el intestino en pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, de la vía biliar, del duodeno, del páncreas, sobre todo. Entonces quitan esta parte, la parte en violeta, en morado, la quitan
y hacen esta anastomosis. O sea, como pueden ver, dejan esta Y, que llaman aquí, bueno, la Y de la vía biliar, la pegan a un asa de intestino, que es donde va a drenar la vía biliar, y el páncreas también lo pegan aquí, y el estómago se pega a la otra. Es la famosa Y de Roux, que le llaman Roux. Y la operación se llama el Whipple, ¿no? Y entonces le hicieron esto a la paciente. Como pueden ver, es idéntico, ¿no? Es una imagen preciosa de la paciente cuando estaba con ese problema, ¿no? Las vías biliares, la derecha, la izquierda, el asa intestinal, aquí como pueden ver, y la anastomosis, pero en este caso pues estaba completamente cerrada, ¿no? Los problemas de la vía biliar son múltiples. El que haya estado en centros de trasplante o centros donde se operen hígado y vía biliar, etcétera, se pueden enfrentar a estas complicaciones de la anastomosis bilodigestiva a un sinnúmero de cosas que incluyen, por ejemplo, las cosas agudas, la insuficiencia, la hemorragia, y como en este caso de nosotros, pues hay otros casos como las estenosis, en este caso la oclusión, que era total, como pudieron ver en la imagen, o China nos va a hablar más tarde de los cálculos, por ejemplo, se desarrollan cálculos en la vía biliar por estas anastomosis, a veces están muy estrechas, ¿no? O colangitis. Entonces, esta es la imagen que tenía la paciente, una oclusión aparentemente total. No se sabe a veces si es una estenosis o es una oclusión, ¿no? Que es una diferencia radical. Entonces, esta paciente tenía esta imagen, en el MRI se veía esto, ¿no? Las vías biliares extremadamente dilatadas, y aquí, como pueden ver, ahí está el problema, ¿no? Ya todo el mundo ya lo repetimos. ¿Qué hicimos? En este caso, pues nos metimos por el lado derecho, que nos permitía a nosotros una mejor vía de entrada. El acceso es lo número uno que tienes que hacer, contrastar tus vías biliares y después hacer el diagnóstico. Como les dije, es muy importante determinar si tienes una estenosis donde ves un filamento ahí de contraste y que se contrasta el intestino, o no ves nada y entonces está cerrada, porque el abordaje es completamente diferente. Las vías biliares tan dilatadas también son difíciles de manejar porque el catéter nada y realmente no tienes soporte para hacer nada, ¿no? En este caso era una oclusión. Entonces lo que yo hice fue meter un balón, un Fogarty, aquí como lo pueden ver, para agarrar la estabilidad. No batallé mucho, dije, "No, ¿para qué voy a batallar? O sea, sé que la guía está nadando", entonces lo que hice, metí un balón, estabilicé y entonces intenté recanalizar. Obviamente no pude porque era una oclusión, o sea, estaba una fibrosis extremadamente dura, ¿no? Entonces decidí pinchar, dije, bueno, voy a pinchar, total, o sea, ¿qué más pierdo? Está el asa intestino ahí. Y esa fue una de las cosas que probablemente pues me dejaron la enseñanza, ¿no? Yo pinché en este caso agarré el lado filoso de la guía, la cola de la guía y ¡pum! Pinché, y ya después metí por el otro lado la guía con un microcatéter y, oh sorpresa, sí, le di al intestino, pero también pues una gran parte se me salía, o sea, todo esto que están viendo aquí era fuera del intestino. Entonces yo no estaba seguro de si iba a caer a la hora de que yo dilatara con un balón. A lo mejor lo que iba a hacer es crear un hoyo a la cavidad intestinal. Entonces me dio bastante miedo. Recuerdo que este caso estaba yo en un congreso y lo comenté con una amiga que se llama, que todos conocen a lo mejor muchos, Lorena Garza. Le comentaba, tengo un caso así y asado, que en esos días estaba yo haciendo ese caso y lo comentamos, y ella me dio un par de consejos. Le dije, mira, lo voy a hacer así. Entonces ahí se puede ver cómo a veces la punción ciega no es una buena opción. Funcionar pensando que, sí, ahí está el intestino, puede ser exitoso, y no, en mi caso no lo fue así. Entonces, ¿qué hice? Pues coloqué un drenaje externo, drené la vía biliar unos días, y lo que hice fue que me regresé a las imágenes, ¿no? Y dije, a ver, ¿cómo está la relación entre vía biliar y asa intestino? ¿Cómo están mis imágenes estas? Aquí está, perfectamente. Entonces pensé, dije, ¿qué voy a hacer? Voy a pincharlas directamente, voy a pinchar el asa intestinal directamente, que es lo lógico. Ahí está el asa intestinal. La pinché, como pueden ver. Aquí está, por un lado metí la guía, el lado derecho, ya la tenía preparada. El balón, obviamente, de estabilización para pinchar. Y por el otro lado pinché el asa intestinal por la cavidad, por el abdomen, ¿no? Pinché, le metí contraste. Ahora, como pueden ver, ya no había ninguna extravasación, ya no había nada que me impidiera ver realmente el asa intestinal. Y lo que hice fue la misma situación, ¿no? O sea, yo pinché, hice algunas proyecciones y ahí ya pueden ver
ya el catéter ya había entrado, ya me salté la imagen durante la punción, pero metí el catéter, el microcatéter después de haber puncionado y miren, perfecto, ¿no? O sea, cero extraluminización y perfectamente todo el contraste intestinal. Entonces aquí ya no tenía yo ningún miedo de hacer ninguna dilatación. El mensaje que les quiero dejar aquí es eso, ¿no? Que siempre pinchen cuando estén seguros a dónde van a caer. Miren qué belleza, ¿no? O sea, el microcatéter bien distal, aquí esto, pegadito a la aguja donde estaba el ácido intestinal y empezamos a dilatar, como pueden ver, primero un balón de 2 milímetros que pasara por la zona del micro. Aquí ya empezamos a dilatar, ahí se ve la cintura, después de 4 milímetros todavía no abría, después 5 milímetros ya empezó a abrir, ¿no? Y abrió. Y entonces pues ya colocamos nuestro drenaje. El doctor Ferral, un amigo también muy conocido de todos ustedes, él dice que cuando tiene esos problemas a veces tiene que dejar los drenajes hasta 8 meses. Yo no tanto, yo hago las sesiones más seguido, dilato más, etcétera. Aquí pueden ver un control en una sesión de 2 semanas después y estaba todo cerrado, seguía cerrado porque la vía biliar no se va a abrir tan fácilmente, ¿no? Las cicatrices. Entonces empecé a meter balones más grandes, mucho más grandes, como pueden ver aquí. Este es un balón ya de 8 y ya se puede ver un poquito una vía biliar, pero ¿quién se quedaría con esta anastomosis así? Yo no me quedaría tan tranquilo, se ve un poco irregular, se cerraría probablemente. Entonces dejamos un drenaje un par de semanas después, entramos nuevamente y ya se veía un poquito mejor. Y al final lo que hicimos es dilatar, fíjense con qué balón, o sea, hay un balón muchísimo más grande. Y al final yo sí decidí poner un stent. ¿Por qué un stent? Y la cuestión, obviamente usando más tecnología, porque el stent es una tecnología también bastante buena en vía biliar, pero fíjense cómo lo puse. El stent es un mensaje muy bueno que les quiero dejar. Yo no lo puse, a lo mejor muchos podrán decir es que se te quedó muy afuera. Eso es lo que yo quería que se quedara afuera. Porque si yo pongo el stent aquí adentro, el stent también puede provocar que la vía biliar se cierre por litos o por la vía biliar espesa y que cause un cierre de la vía biliar. Y si el stent está completamente dentro, pues ahí ya tengo un problema porque no puedo hacer nada. Pero en cambio, si el stent está mitad y mitad, prefiero que el stent migre, que se pueda llegar a migrar, pero que se quede unos meses ahí adentro abriendo el asa intestinal, el anastomosis, pero que se vaya. ¿Sí? Me gusta, yo no tengo ningún problema con un stent migra al intestino, porque al final se va por el intestino, pero eso es mejor a que el stent esté siempre aquí y que se tape, ¿no? Entonces pueden ver qué bien se veía, ¿no? O sea, el stent estaba drenando ahí, esta es la imagen dinámica y drenaba perfectamente, y ahora la paciente está súper, y la buena noticia de la paciente es que no era tumor, era simplemente una cicatriz, ¿no? Es la imagen antes y después, y miren qué bien, o sea, perfectamente drenado todo, ¿no? Y muy bien. Ahí el stent, perfectamente, sin problema. Chiquitín. Entonces, bueno, el mensaje aquí es que el arma más importante, a pesar de que ya mostramos un par de ellas, y Gina va a mostrar ahora más tecnología, mucho mejor que la mía quizá, el arma más importante, a pesar de que nosotros intervencionistas tenemos todo en la cabeza ahí, que le pongo el stent, etcétera, el arma más importante es esta, pensar. Pensar qué vas a hacer, pensar lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo. El cerebro es lo más importante que tenemos. ¿Ok? Entonces, no sé, este es mi hospital. Están invitados cuando quieran ir. Es en Solothurn, es en Suiza. Para los que quieran visitarnos algún día, pues ahí están muy cordialmente invitados. Pues muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Gina. Ya la introduje en al principio de la charla. Y bueno, decir solamente que ella nos va a comentar algo, no sé si tú quieras decirlo, Gina, personalmente, de colangioscopía, el de Spyglass. En algunos casos ya estuvimos comentando lo que va a hablar ella y es una cosa excelente, ¿no? Te dejo la palabra, Gina, para que comiences. Rubén, muchísimas gracias a la sociedad por invitarme. Creo que esto resalta el rol que tenemos como radiólogos intervencionistas y la gran posibilidad de cosas que podemos hacer. En realidad, este tema me apasiona muchísimo porque hay muchísimas opciones. Antes de que pasemos a mis casos, sí quería que hubiéramos echado un momento. Hay bastantes preguntas con respecto al primer caso y al segundo caso. De pronto podemos a- mirar algunas como un par de pronto. La primera es
En el primer caso, si solo fuera un punto de fuga biliar, si solamente podrías usar un dren biliar externo y no usar los coils. Sí, pues es lo que los cirujanos piensan normalmente, o sea, ellos no piensan cuando yo les comenté la opción de embolizar, ellos así se quedaron con los ojos, ¿no? Porque ellos me mandaron a la paciente para decir exactamente eso, ponle un drenaje y con la presión, con lo que le bajes la presión, a lo mejor ya con eso. El problema, sí, la respuesta es sí, puede que funcione. El problema es que nunca vas a saber si realmente nada más es una lesión. Tienes que hacer la colangiografía y ver de qué tamaño es la lesión. Si después de la colangiografía tú ves que es una cosa muy pequeña y no quieres embolizar, bueno, pues ponle eso y a ver si funciona. Pero como te repito, a ver si funciona, o sea, y si no funciona, si sigue saliendo bilis o cuando quites el drenaje comienza a salir bilis de nuevo, no lo sé. Embolizar, pues ya estás atacando realmente el origen del problema, ¿no? Sí funciona. Si no quieres embolizar y solamente estás seguro que es un punto, pues puedes probar con un drenaje externo un par de semanas. Y la segunda pregunta tiene que ver mucho con el segundo caso. Creo que quieren más hacia el stent, si es un stent absorbible, removible. Me imagino que creo que lo mencionaste, que es un stent que pasa por sí solo. Esa es la No, idea. no, no. Era un stent renal, de hecho, era un stent metálico, es un stent fuerte. La estenosis, para mí, esa estenosis, pues fue muy dura de recanalizar. No podía meter una cosa que no fuera realmente robusta. Y ahí el chiste, como comenté, es la posición del stent, que yo, si tú me das la opción, prefiero que migre en algún momento dado a que se quede ahí y que cause una fibrosis y un cierre porque el stent esté ahí. Los stents, los reabsorbibles y esas cosas, como te repito, depende mucho del origen de la lesión. Esta lesión era una cicatriz enormemente fuerte, entonces yo no me confiaba de meter una cosa que no fuera tan robusta. Claro, mucha gente ahora está tendiendo a poner esos stents reabsorbibles y los stents de la marca esa ELA y no sé qué tanto. Eh, yo no lo sé, o sea, yo todavía pienso que pues como vieron, el stent ese era súper pequeño, ¿no? Y los stents biliares, exactamente biliares, son extremadamente largos. No sé, entonces, pues, ¿cómo dejas ese tamaño de stent cuando puedes tener la perfección de poner un stent al centímetro, ¿no? Claro, total, sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo que Sí. hacemos mucho es que usamos stents que podemos remover, si vamos a hacer, inclusive para obstrucciones malignas, como un wall stent o algo así, que lo podemos ir y coger si no lo queremos. Claro, pero como tú sabes, ¿no? Ese stent es larguísimo, o sea, en comparación con si la estenosis estábamos hablando que era unos 2 milímetros y pones un stent creo que el más pequeño es de 6 centímetros, o sea, Sí, es diferente para algo postoperatorio. sí, sí. Um, Ujú. ok, eh, ¿por qué no comenzamos con mi charla? Por favor, sí, lo Una escucho. de nuevo, gracias Rubén por esos dos casos súper elegantes como los trataste. De nuevo estoy en el Miami Cardiac and Vascular Institute aquí en Miami y también la invitación está abierta para cualquier persona que quiera venir. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, un aspecto diferente de cómo tratar problemas biliares. De nuevo, tenemos demasiadas herramientas, entonces esto es un pequeño resumen de la cantidad de cosas que podemos hacer. em, y vamos a ir una por una. Entonces, hoy quiero hablarles de las indicaciones y las contraindicaciones de la colangioscopía. Vamos a hablar del equipo que usamos, algunos casos clínicos. Vamos a revisar rápidamente un poco de la literatura médica aquí en Estados Unidos y terminamos la charla y damos tiempo para preguntas. Cuando comienzo a considerar indicaciones de endoscopía, colangioscopía, por lo general, cuando hay cálculos biliares, es como lo que más estamos haciendo aquí en Estados Unidos, y cuando el paciente no es candidato a cirugía, a una colicistectomía, por lo general colicistectomía. También he tenido casos, especialmente en San Francisco, hace poco estaba practicando en San Francisco y la gente quiere todo mínimamente invasivo y tuve varios pacientes que no infrecuentemente me dijeron porque esto no es la primera opción. Si no requiere cirugía, yo no me quiero sacar mi vesícula, quiero una opción diferente.
y me pidieron, tuve 2 casos en particular donde querían que no les hicieran una colecistectomía. Otro caso es cuando obviamente la anatomía no es apta para la colangiopancreatografía, para el CPRA y RCP, que le llamamos aquí en Estados Unidos, cuando hay estenosis biliares, como lo que acabamos de ver en tu caso, Rubén, es un buen caso que le sigue al tuyo, el segundo caso que mostraste. Cuando necesitamos hacer biopsia de tumores biliares, la endoscopía nos funciona relativamente bien y más o menos otras aplicaciones. ¿Qué más podemos hacer? Creo que hay muchísimas indicaciones. Pequeñas contraindicaciones, en realidad lo que queremos es que el paciente no tenga una infección activa como colangitis o sepsis o que haya una coagulopatía que hemos tratado de corregir y no es incorregible. Revisemos un poquito el equipo. Lo que usamos por lo general son cosas desechables. En Estados Unidos nos gusta desechar muchísimas cosas. Estando en otros países, ese no es el caso. Pero por lo general yo uso un introductor pelable, creo que usted en Latinoamérica le decimos vaina. Por lo general tiene que ser mínimo de 12 French. Necesitamos ciertas guías. Yo tiendo a usar guías de alambre, las Amplats, el endoscopio, si necesitamos, a veces si hay 1 o 2 piedritas nomás, entonces puedo entrar con una cesta y removerla fácilmente. Si estamos haciendo una biopsia, un cepillo de citología, y hay diferentes maneras de fragmentar o de pulverizar la piedra. Entonces podemos usar diferentes técnicas como la técnica del litotriptor electrohidráulico o láser. A mí me gusta muchísimo el láser. Es Homium o Moisés, es el nuevo, el último. Eso es el endoscopio, el colangioscopio Spyglass Discovery. Es el último, pues, en la tecnología que estamos usando más. Es desechable, como pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, tiene 2 manijas que se mueven como en una manera bidireccional, no es necesariamente arriba y abajo y izquierdo y derecho, es como una X, se mueve de forma X, y en el lado derecho está el control que tiene diferentes ajustes, desde una energía, el ajuste es low hasta high, o sea, de mucha fuerza a poca fuerza, y el diámetro del endoscopio como tal, del Spyglass, es súper bajo, es low profile, es súper bajo en diámetro, es por lo general 10.8 French. Entonces, 11 French, usamos por lo general un introductor de 12 French, y como pueden ver en la pantalla izquierda, se mueve en varias posiciones. Y si vemos aquí los números del endoscopio como tal, el número 1 es por donde sale la luz. Los números 2, el número 1 es donde está la cámara, los números 2, y si 2 es cuando están las luces, y los números 3 es del sistema de irrigación. Entonces uno introduce solución salina y por el otro orificio es por donde hace succión. Y el canal es de 1.2 y es el número 4, 1.2 milímetros, pero por lo general acomoda cualquier sistema de 0.035 inches. Otros endoscopios que he usado, la verdad es que urología ha hecho esto desde hace muchísimos años. Tienen décadas de literatura muy buena. Y antes de esto se ha intentado, nosotros como radiólogos intervencionistas lo hemos intentado en los años 80. Lo que pasa es que no teníamos las opciones que tenemos ahora. Los sistemas eran muchísimo más grandes e introducir algo como de 30 French en un hígado, pues lo hace a uno pensar 2 veces. Pero
Sin embargo, así, sí, personalmente he introducido sistemas grandes cuando el sistema chiquito no es suficiente. He usado uteroscopios de urología, semirrígidos, por lo menos este he usado de 16 French, y también he entrado con uteroscopios de grandes que ellos usan para remover los cálculos renales súper grandes, que son rígidos, entonces no hay flexibilidad y es importante hablar de cómo accesamos la vesícula biliar, porque es importante, tenemos que, si estamos pensando que hay muchas piedras y queremos movernos rápido y vamos a usar algo rígido, el acceso tiene que ser directamente a la piedra, entonces estudiar el TAC, la tomografía o el ultrasonido antes de punzar la vesícula biliar es súper importante. Obviamente estos uteroscopios rígidos o semirrígidos no se usan en un ducto común biliar, solamente es para la vesícula como tal, porque cualquier cosa que necesite cierta curva, estos endoscopios no se pueden usar. Veamos algunos casos ahora. El primer caso es el caso de un paciente de 90 años con demencia de todo tipo, era una demencia mixta, vascular y Alzheimer's, pero estos pacientes son pobres para ser quirúrgicos. En realidad, si llegan con colicicitis aguda, la primera intervención tiende a ser un tubito, un tubo de colicistostomía, porque a los cirujanos no les gusta llevarlos a cirugía cuando están en el episodio agudo y subsecuentemente, en realidad, en caso de que se tengan que convertirlo en cirugía abierta, que no la laparoscopía, pero en cirugía abierta a ellos no les va bien, no sanan bien, tienden a tener una gran cantidad de complicaciones. Entonces, este tipo de casos tiendo a ver mucho, por eso lo estoy mencionando. Son pacientes que ya están bastante de edad, pero sin embargo, y con demencia, pero sin embargo van a vivir otros, uno nunca sabe, 5, 6, 7 años, 1 o 2, es impredecible, pero todavía está relativo, todo lo demás está bien, solo es su demencia. Entonces, están como en este caso donde tienen un tubo de colecistostomía, no son candidatos de cirugía, y por lo general es importante decir que siempre consulto con los cirujanos. Quiero que el cirujano diga absolutamente no, yo no lo voy a llevar o la voy a llevar a cirugía antes de considerar estos casos. Entonces se quedan con este tubo de por vida. Estos tubos son muy incómodos, a veces les duelen, se les salen, se los jalan, o sea, es una gran cantidad de complicaciones, que no, pues son poco ideales para cualquier ser humano. Este es el TAC, la tomografía de este paciente. En el TAC inmediatamente vimos edema en la pared vesicular con líquido pericolecístico, perdón. Habían piedras biliares, esta es una y había otra más abajo, segunda piedra biliar. Hicimos ultrasonido, demostró lo mismo, tenía colecistitis aguda, bueno, lo llevamos y le pusimos en tubo de colecistostomía. Después de varias semanas volvió y se lo habíamos cambiado varias veces, llevaba como un año con este tubo hasta que yo entré eso fue en San Francisco, y lo que hicimos fue que me reuní con el paciente, lo visité en clínica, vinieron la familia, aquí tenemos en Estados Unidos, las clínicas son relativamente robustas para ver estos pacientes, los informamos de lo que podemos hacer y ellos deciden si quieren intentar de que le saquemos las piedras y que removamos el tubo. Entonces, en este caso, el sobrino quería muchísimo que le removiéramos el tubo, era supremamente para él difícil de cambiarle la bolsa, de asegurarse que no se lo tocara, de tenerlo limpio, etc. Esto fue lo que vimos en el colangiograma, unas piedras relativamente grandes, más o menos cuando las medimos eran de 3 centímetros cada una. Aquí se ve una, aquí se ve otra. En esta imagen se ven un poco mejor las dos piedras grandes, parecen dos cubos de hielo. Lo que hicimos fue que introducir la vaina de 12 French. Por lo general siempre tiendo a tener una guía de seguridad que se queda en el intestino, un Amplatz.
A veces es un poco difícil manejarla por el ducto biliar cístico. Sin embargo, podemos hacerlo con un glide wire o un catéter que sea hidrofílico hasta que tengamos acceso, pero el endoscopio también nos deja ver para dónde va y para dónde vamos y dónde estamos. Y es en realidad fantástico. Aquí está el endoscopio. Ese es el Spyglass endoscopio. De nuevo es de perfil bajo, podemos usar la misma punzura. Dilato un poco el acceso. Por lo general nosotros dejamos un tubo de colecistostomía de 8 francés, entonces de 8 French, entonces por lo general 10 o 12 dilatador. Y por medio de la vaina entramos con el endoscopio. Esto es de nuevo como se ve para que tengan una correlación. Y eso es lo que vemos cuando comenzamos a entrar. Con buena irrigación y buena succión, hay una foto hermosísima. Y la verdad es que no necesitamos la fluoroscopía. Podemos hacerlo. La gran mayoría del procedimiento se convierte en visualización real de la piedra, de la mucosa biliar. Esta es la piedra biliar, aquí se ve, podemos diferenciar las diferentes mucosas, la del acceso transhepático, la vesícula biliar, los ductos, y podemos bajar hasta el intestino, y la diferenciación, la anatomía es muy obvia y pues nos permite identificar si hay un problema, si hay inflamación, si se ve el tumor, etcétera, lo que sea. Obviamente las piedras y nos dan una gran idea de la composición de la piedra. Obviamente en este tipo de piedras son relativamente mayoría de colesterol. Aquí de nuevo vemos la piedra biliar, aquí introducimos el litotriptor de EHL, y lo que hacemos es que tocamos la piedra, nos aseguramos que el litotriptor esté en el centro de la piedra, lo removemos por 1 o 2 milímetros y ahí comenzamos a tratar. Y cuando comenzamos a tratar es una explosión, porque es más o menos, traté de capturar cómo se ve, pero es mucho más. A veces la pantalla se convierte totalmente negra porque es como una explosión. Aquí está la piedra un poco fragmentada, se alcanza a ver en la sonda de EHL. Aquí en la mano derecha vemos la piedra muchísimo más fragmentada que está pasando ahora por ese ducto cístico, que se ve muchísimo más grande que lo que veíamos antes. Y aquí se ven unos trozos un poco más grandes, fragmentados, pero un poco más grandes. Entonces, en este momento, si fuera una piedra pequeña, por lo menos la foto que ven en la mitad, uno podría entrar con una cesta y coger 1, 2, 3, 4 pedazos. Cuando los pedazos ya son demasiados, ya comienzo a pensar más en que vamos a fragmentar lo más que podamos. Y por lo general, en realidad, estos casos, yo usaría un láser, porque el láser vuelve la piedra polvito y se mueve relativamente rápido. Entonces, este sería un caso fantástico. Este fue uno de mis primeros casos que hice, pero me gusta porque tiene la secuencia de lo que puede pasarle a una piedra, entre fragmentos relativamente grandes a trocitos de piedra biliar. Eso es lo que comenzamos a absorber en el lado izquierdo y el lado derecho. Eso es lo que vemos de vez en cuando, los pedazos de piedra, o si hay piedritas que son más chiquitos, los podemos succionar o remover con la cesta. Y en el lado derecho es como se ve fragmentado. Y después de 2 sesiones, al lado izquierdo es como quedó. Había flujo de contraste en las partes intrahepáticas y extrahepáticas del árbol biliar, y llegaba al intestino sin ningún problema. Y de nuevo quería como contraste tener el colangiograma de la primera vez cuando comenzamos el procedimiento, los procedimientos. ¿Qué me gusta hacer luego de estos casos? Como violamos la ampula, tenemos que poner al paciente en un tipo de antibiótico. Por lo general uso amoxicilina con cluvaronato por 7 o 10 días. El paciente, si tiene muchos problemas de comorbidad, lo dejo en el hospital o la dejo en el hospital por un día, pero por lo general pueden irse el mismo día.
El tubo de colecistostomía se queda por 1 o 2 semanas y si tenemos que volver una segunda vez, entonces ya tenemos una idea mucho más clara de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar. Y el colangiograma final es lo que nos da una idea definitiva de que sí podemos cerrar el tubo inmediatamente para hacerle como un test de si sí están funcionando las cosas como son antes de removerlo o no, pero sí tenemos que cerrar el tubo por un tiempo antes de removerlo y lo removemos en la clínica o cuando el paciente vuelva a vernos. Cuando vimos el paciente en clínica, yo sigo estos pacientes porque somos parte de un registro. Aquí nuestra institución es parte de un registro que está haciendo la Sociedad de Radiología Intervencionista. Entonces estamos documentando todos estos tipos de resultados. Cuando lo vi a los 3 meses, a los 6 meses y al año, el paciente estaba libre de dolor, de fiebre, náusea, vómito, todo había sanado excelentemente. Y el ultrasonido al año no tenía evidencia de colelitiasis, algo que cuando hablamos con los cirujanos, ellos dicen, donde hay una vesícula hay piedras, eso es como su dicho. Entonces, a veces ponemos el paciente en ursodiol, creo que se dice así en español, no sé, Rubén, Falk. perdón. Ursofalk. Ursafalk, pero esto diluye un poco la condensación de la piedra y tiende a servir bastante. Entonces, por lo general, trato de poner los pacientes en eso. No sé si hay algunas preguntas específicas en el chat. Si no, me gustaría moverme al segundo caso. Sí, hay una pregunta, bueno, hay una nada más en este momento y es relacionada a la técnica de abordaje. Si tú haces la colecistostomía transhepática o has hecho, o sea, tiene que ser, o sea, puede ser también transperitoneal. Por lo general, la preferencia es transhepática porque nos da estabilización y nos da una trayectoria donde si metemos la vaina y el endoscopio, no se va a salir. Nos crea un canal excelente. Y pensamos mucho cómo hacerla. Antes de punzar la vesícula, examino bastante las imágenes que están que tengo a la mano, inclusive si los fellows o los residentes son los que están haciendo, miramos con el ultrasonido para tener el acceso más directo a la piedra. Claro, las piedras son móviles, pero es más directo en ese momento, como hayamos posicionado al paciente. He hecho intervenciones transperitoneal, es mucho más difícil y siempre tienes que estar pensando que no puedo perder acceso el abordaje a la vesícula directamente y pues hay un riesgo más alto de una peritonitis biliar. Entonces es un poco, no un poco, es muchísimo más estresante. Pero desde que uno tenga la guía, por eso pongo como el body wire o la guía que es como de seguridad, pongo por lo general una dentro del intestino y otra que se queda con la guía con el colangoscopio y con el introductor. No sé si tiene sentido, por lo general tengo dos para asegurar. Ah, claro. Hay otra pregunta aquí que ellos preguntan, es de el tipo de acceso, ¿no? ¿Tú haces un acceso solamente o haces dos? Aquí se preguntan, uno para el endoscopio y otro para el litotriptor, o sea, un acceso o dos accesos. Ok. No sé si bien el litotriptor, todo es introducido por el litotriptor, por este canal. Por este canal se introduce el EHL, el láser, la fibra de láser o el litotriptor, lo que sea, se puede introducir por este canal, que es de 1.2 milímetros. Entonces tú estás trabajando por este canal introduces la cesta, por este canal puedes introducir el cepillo de patología si es una biopsia que vas a tener. Entonces es súper fácil de usar. Tú estás viendo enfrente tuyo todo lo que está pasando, la patología, la mucosa inflamada, el tumor, lo que sea que hay. Por lo general, un tumor, uno no está acostumbrado a ver las fotos de la anatomía, lo que se ve en la anatomía, pues de verdad, versus lo que vemos en colangioscopía, pero lo que he notado anecdotalmente es que lo que se ve en colangioscopía y lo que se ve en endoscopía no siempre tiende a ser, por lo menos a veces en la colangioscopía, cuando inyectamos muy fuerte, no vemos piedras chiquitas.
Ujú. Bueno, ya una última pregunta que también se me hace interesantísima y tiene obviamente tú resuelves una situación aguda en un paciente que a lo mejor no es operable en ese momento y ya, pero esos pacientes después recomiendas que se les quite la vesícula o no? Eh, no, pues no. La verdad es que si es un paciente, pues por lo general en ese momento es una pregunta difícil de contestar porque lo que estamos capturando, los pacientes que estamos teniendo son pacientes que no tienen otras opciones. Y si Sí, yo tengo piedras y yo soy buen candidato, digo, yo quiero que no me quiten la vesícula, que algo electivo, ¿también se puede o no? yo lo he hecho. En San Francisco lo he hecho. En realidad, las pautas en este momento dicen que la colecistectomía es la primera línea. Y entonces, por eso yo siempre hago que los pacientes vean a un cirujano o a una cirujana. Ellos Mm, siempre, todos mis pacientes que voy a elegir, cirugía ha dicho que no. ujú. He tenido pacientes que se han visto por cirugía, que son candidatos y que han dicho, no, no quiero cirugía. Ha pasado. Bueno, excelentísimo caso, muchísima enseñanza nos está dejando y realmente felicidades. Muévete al segundo caso, por favor, para que veamos otra cosita. Total, el siguiente caso es muy parecido a tu segundo caso. Aló, necesito, oigo un eco. Era un paciente con carcinoma hepatocelular, le habíamos hecho quimioembolización, ablación de microondas, Y9, y tuvo una hepatectomía central, que significa que remueven los segmentos anteriores, 5, 8, y los 4A, 4B. Y esto fue complicado por una fuga biliar. Entonces gastroenterología entró, hizo un CREP y hizo un stent de la rama izquierda. Sin embargo, fue imposible para ellos accesar los ductos posteriores derechos, o sea, el lado derecho del hígado estaba totalmente aislado. Entonces nosotros entramos percutáneamente y pusimos un tubo biliar en la rama derecha. Esto era como se veía, la colangiografía, los ductos biliares derechos tenían una pausa total en el centro, no se conectaba el lado derecho, no veía el lado izquierdo, estaban totalmente desconectados aquí en la mitad, como pueden ver. Entonces, en este momento las opciones eran dos: un procedimiento rendezvous, que lo hacemos bastante con gastroenterología, o una revisión quirúrgica que tiene una morbilidad increíblemente grande. Entonces el cirujano nos empujó, ok, comencemos con rendezvous, pero hagan lo que sea. El cirujano literal el cirujano hepatobiliar está en la habitación dándonos reino, o sea, lo que fuera, que si lo tenían que llevar a cirugía, lo iban a llevar a cirugía, pero que lo intentáramos. Aquí vemos los segmentos. Tratamos el rendezvous, fue imposible, los dos entramos GI, los gastroenterólogos entraron con un spyglass, aquí está también el spyglass en el lado izquierdo, nosotros teníamos el spyglass en el lado derecho, nos veíamos que un acceso movía al otro, pero había una pared gigantesca de hígado que no nos dejaba conectar. Entonces, es el lado izquierdo, entraron ellos, obviamente el spyglass lo pusieron por el CREP, y lo que hicimos fue comenzar a inventar cosas. Como no pasaba, comenzamos a tratar de hacer una recanalización. Entonces, aquí ellos gastroenterólogos usaron una sonda de ablación de radiofrecuencia. Es como un electrocauterizador que abre un poquito de espacio. Eso nos abrió un poquito de espacio, sin embargo, seguíamos sin podernos conectar. Eso nos ganó un poquito de acceso a los ductos centrales/derechos. Pero lo que nos tocó hacer últimamente fue poner una aguja. Entonces usamos esta aguja bidireccional, a veces la uso para hacer tips, shunts portosistémicos, es de 19 gauge, y lo que hicimos fue una reconstrucción biliar. Esto fue como se vio cuando teníamos repermeabilización de la vía biliar. Aquí está la guía que se ve en lo que veíamos con el spyglass, y en el lado derecho pues habíamos punzado de un lado al otro y pudimos coger la guía y crear la conexión de las ramas derechas e izquierdas, y pusimos un tubo biliar interno, externo. Aquí se ve la parte interna, la parte externa, y pues el paciente le fue muy bien. Después de 2 meses
los gastroenterólogos lo internalizaron, el tubo fue removido al año, tú hablaste de cómo se demora muchísimo esto en sanar y en crear la conexión. Le evitamos al paciente una cirugía gigantesca. Creo que no tenemos mucho tiempo, ya son las 7, pero hay bastante literatura médica sobre el tema del drenaje percutáneo. Lo que los cirujanos hablan mucho es un trial que se llama el trial de chocolate, que significa, pues son palabras en inglés, pero esencialmente donde se comparó la colecistectomía laparoscópica con el drenaje percutáneo. Y lo que vieron es que cuando fue en pacientes donde había colecistitis aguda con alto riesgo, y los resultados demostraron que la mortalidad es similar si se van a cirugía o con nosotros, solo con el tubo, no con la angioscopía, solamente el tubo de colecistostomía, pero el número de complicaciones era mayores cuando hay drenaje versus la colecistectomía laparoscópica. Y pues es muy obvio, si uno le ponen un tubo y se lo quitan sin hacer nada al respecto, pues obviamente las complicaciones van a ser mayores. Entonces eso es lo que ellos usan mucho para decir que el tubo no se puede quitar, pero por eso estamos tratando de tener otras opciones. Esta fue un estudio que se hizo, un metaanálisis que se hizo doctores en Brasil, que nos indican que si las piedras son de 15 milímetros o más grandes, van a necesitar algo más para ser tratadas, porque o si no van a obstruir. Entonces, por lo general se tiende a hacer mi número. Si las piedras son más grandes de 1,5 centímetros, comienzo a pensar en litotripsia. Y pues mostraron que en comparación al CREP, las tasas de terapéuticas de éxito y de eventos adversos eran similares, y pues obviamente el tiempo de fluoroscopía eran menores con la colangioscopía. Hay más pautas que usan aquí, pero pues el tema, ya estamos 2 minutos por encima. Pero lo que sí les quiero dejar es que como sociedad, a nivel de Estados Unidos, como sociedad de radiología intervencionista, sí hay un registro que se está llevando a cabo en este momento, es fundado por la Fundación. Muchos centros somos participantes y pues nos estamos enfocando en el tratamiento de lesiones, estamos acumulando data esencialmente, y pues queremos ver cómo les va a los pacientes a los que se les remueve el drenaje. Eso debería ser drenaje, no drenaje. Y vamos a ver diferentes metas. Vamos a medir las tasas de éxito de procedimiento, éxito técnico y las tasas de complicaciones. Entonces el futuro es súper emocionante. Obviamente nosotros como radiólogos intervencionistas siempre estamos en esta onda que es donde necesitamos inventarnos cosas, literalmente inventarnos, porque pues, los pacientes no tienen otras opciones, y nosotros tenemos un impacto gigante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Siendo uno, es una gran herramienta que tenemos para muchísimas cosas, y pues en realidad cuando innovamos siempre estamos poniendo al paciente primero. Este es un video que si no aprenden nada, este es un forceps, uno de las cosas que usamos para remover cosas en el tema biliar. Aquí lo han usado para sacar chocolate. Qué bueno. Hagan eso. Bueno, como veo, qué bueno está. Felicidades, increíbles las charlas, súper motivadoras para iniciar con más tecnología. Una pregunta quizá porque es muy importante para la gente. ¿Cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cuánto tarda una persona, si tienes un buen número de casos, en aprender a desarrollar esto? Pues yo creo que nosotros por lo general tendemos a ser los radiólogos intervencionistas súper como que saltamos a algo y tendemos a que nos va bien con las manos. No es orgánico porque siempre estamos acostumbrados a movernos con la guía y con el catéter y en la piel, por lo general en una arteria o en una vena, y la movilidad es muy diferente.
La curva de aprendizaje, sí, yo creo que necesitan hacer varios casos. Por lo menos Boston Scientific tiene unos cursos excelentes aquí en Estados Unidos. Estamos empujando para que comiencen a hacer cursos en Latinoamérica y creo que ya han hecho en México, si no me equivoco. Pero sí van a haber casos mucho más disponibles a medida que esto comience a crecer más y que la literatura entre más. Los cursos son súper buenos para tener como esa fluidez manual donde comienzas a saber cómo manejar cómo manejar el endoscopio con relación a cómo se mueve. Pero lo bueno es que tienes una medida de seguridad y es que si no sabes dónde estás o cómo estás o qué es lo que estás viendo, te miras con fluoroscopía y eso te ayuda muchísimo a entender porque es algo que es con lo que estás familiarizado. Pero sí, definitivamente si hay una curva, no es imposible, no se tarda muchísimo y creo que nosotros tendemos a tener una mente súper adaptiva para ese tipo de cosas, entonces estamos en una muy buena posición. Bueno, ya brevísimamente la última pregunta. Las complicaciones, ¿cuál es la complicación así más frecuente o la más grave que puedes presentar? Así dos palabras, la más grave y la más frecuente. La más grave es pancreatitis, nunca lo he visto, pero sí está en nuestra literatura. Pancreatitis, por lo que si no estamos siendo eh, cuidadosos con qué tanto líquido estamos introduciendo y eso podemos sobresaturar las vías biliares, incluyendo el ducto pancreático. Ujú. Eh, Eso es lo que más veo en realidad es que no, con un solo tratamiento a veces no podemos tratarlo todo, entonces pues se necesita más que un tratamiento. En realidad complicaciones así que la tasa de complicaciones es muy baja, anecdotalmente no he tenido complicaciones. Rupturas o laceraciones. Sabes que no, bueno, yo no sé, tiendo a ser pero sí, claro, el litotrictor sí puede quemar, puede tener implicaciones en la mucosa vesicular y biliar en cualquier parte, pero la técnica tiene que ser, eso sería lo único que diría que sí, uno tiene que estar como que la piedra tiene que estar en la mitad, siempre, siempre tienes que tener visualización y siempre tienes que estar en la mitad pues tratar de evitar estar muy cerca a las paredes, No. pero pues, al final como estás irrigando, el sistema está saturado y lo tienes un poco dilatado, entonces pues el Mm. riesgo es menor y estás viendo, o sea, literal estás viendo todo en vivo y en directo, entonces es mucho más fácil Ok, parar si estás muy cerca. muy bien. Pues Gina, muchas felicidades, muchísimas gracias. Un placer haber asistido contigo a este webinar. O sea, lo disfruté mucho desde que lo planeamos, porque realmente no crean que nos presentamos hoy antes de entrar al aire con ustedes, sino que tuvimos varias conversaciones y realmente fue un placer haberte conocido, un placer haber compartido con nuestro auditorio estos casos. Espero que hayan aprendido un poquito, que les haya motivado, que les haya... Compártanos también ustedes sus cosas si tienen alguna opción. Yo ya dejé mi mail por ahí. Y cualquier duda que tenga, pues nos vamos a ver probablemente los que vayan ahora en Chile, ¿no? En Viña del Mar, en el CIDI. Nos daría mucho gusto, pues, que nos saludaran, que nos viéramos, compartir, que a mí, pues, realmente, y un abrazo muy fuerte, Miri, también. Gina, nos despedimos. ¿Alguna cosa que quieras más agregar? No, de nuevo recalcar que ojalá nos podamos ver en Viña del Mar. Estoy súper feliz de poder ir. Miami es mucho más cerquita de Viña del Mar que San Francisco, entonces espero ver a muchos de ustedes. Por favor, salúdenos. Y qué rico de nuevo también, Rubén. Fue un placer. Gracias por tus excelentes casos y la conversación. Tengan allá muy buenas tardes en Estados Unidos también. Y nos vemos en un par de meses o semanas, no sé, en el próximo webinar. Gracias por su atención, ¿eh? Que la pasen muy bien. Chao, chao.